Buscando profundidad histórica, nos hemos acercado a un libro que al leerlo me transmite la efervescencia de querer estudiar más la historia de Cuba para seguir perfeccionando nuestro proceso revolucionario. 5 temas polémicos sobre Cuba, de Lier Ramírez Cañedo y Rodolfo Romero Reyes, historiadores cubanos, se los recomiendo. Y en esta ocasión me quiero detener específicamente en la página 191, donde a modo de epílogo se describen las herejías de Fidel y la Revolución cubana. Este espacio del libro trata esos puntos calientes que usa el enemigo para atacarnos, pero a su vez muestran la grandeza de nuestro país. Por ejemplo, cómo un país bloqueado pudo y mantiene su soberanía. Sepan que la revolución se defiende con hechos, eso lo hemos comprobado. Y aquí estamos, porque detrás de todo esto está la obra infinita de nuestro comandante en jefe. Errores los hubo, incoherencias también, pero la revolución es un río que se corrige a sí misma, porque su cauce no es el capricho de un hombre, es el sueño de generaciones que juraron morir por Cuba libre. Desde que renunciamos a la dependencia yanqui, estamos viviendo bajo un bloqueo que es un crimen de lesa humanidad. Pero hay un dato que quieren silenciar siempre. Cada vez que aprietan, Cuba responde con un avance científico, una escuela en el monte, un médico en la selva. Díganme qué imperio o dictadura hace eso. Como dice el libro, Cuba no es un paraíso, es una trinchera. Y yo les invito, mi gente, a que comencemos la lectura de hoy. Las dificultades acabaron a los timoratos. Las dificultades desalientan a los cobardes. Las dificultades asustan a los derrotistas. Pero no al pueblo, no a los revolucionarios. Es imposible olvidar aquel 26 de julio. Circunstancias más difíciles, circunstancias más adversas. Las herejías de Fidel Castro y la Revolución Cubana. Sin dudas, la Revolución Cubana que triunfa en 1959, encabezada por el líder Fidel Castro, fue un parteaguas en la historia de Cuba y también en América Latina. De ahí en adelante, esta sería una herejía no solo frente al imperialismo estadounidense, sino ante las propias prácticas del socialismo del siglo XX y en algunos terrenos hasta para la propia Unión Soviética. Fidel se rebeló contra todos los pesimismos, derrotismos, prejuicios y dogmas de la época. El máximo líder del proceso revolucionario fue el más marxista entre todos los de su tiempo, al asumir el marxismo como un método, no como una doctrina, e interpretar correctamente las condiciones de Cuba y las vías adecuadas para hacer una revolución verdadera. Algunos teóricos del marxismo planteaban que solo el Partido Comunista podía hacer la revolución social, pero en el caso de Cuba fue a la inversa. La revolución social hizo al partido. Otros señalaban que un hombre de extracción acomodada como Fidel no podía ponerse al frente y defender una revolución verdaderamente radical. El comandante en jefe barrió con esos prejuicios y esquemas de pensamiento. Demostró una vez más en la historia que el hombre no es la clase e incluso puede llegar a enfrentar su propia clase al cuestionarse la realidad que lo circunda y asumir una conducta en correspondencia con ideales revolucionarios. Pocos creían que a 90 millas de los Estados Unidos, en su tradicional esfera de influencia y en un país donde el anticomunismo había sido inoculado hasta el cansancio, en especial a partir del comienzo de la Guerra Fría, fuera posible el socialismo. Sin embargo, la Revolución Cubana barrió también con todas las teorías geopolíticas del momento y solo tardó 2 años y unos meses en declarar su carácter socialista. Fue significativa también la herejía de la Revolución Cubana en el campo de la cultura. Desde las históricas palabras a los intelectuales el 30 de junio de 1961 quedó claro, abro comillas, permítame decirles en primer lugar que la revolución defiende la libertad, que la revolución ha traído al país una suma muy grande de libertades, que la revolución no puede ser por esencia enemiga de las libertades, que si la preocupación de algunos es que la revolución va a asfixiar su carácter creador, que esa preocupación es innecesaria, que esa preocupación no tiene razón de ser. Y añade, la revolución no puede pretender asfixiar el arte o la cultura cuando una de las metas y uno de los propósitos fundamentales de la revolución es desarrollar el arte y la cultura, precisamente para que el arte y la cultura lleguen a ser un patrimonio real del pueblo. Cierro comillas. Yo decía que éramos cada vez más revolucionarios y es por algo, porque cada vez conocemos mejor el imperio, cada vez conocemos mejor de lo que son capaces.
Y antes éramos escépticos incluso frente a algunas cosas, nos parecían imposibles. Nos habían engañado al mundo. Cuando surgieron los medios masivos se apoderaron de las mentes y gobernaban no solo a base de mentiras, sino de reflejos condicionados. No es lo mismo una mentira que un reflejo condicionado. La mentira afecta el conocimiento. El reflejo condicionado afecta la capacidad de pensar. Y no es lo mismo estar desinformado que haber perdido la capacidad de pensar.